Vamos a iniciar el segundo momento, el segundo tiempo de clases. Nuevamente permítanme orar. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Suplicamos que sigas en medio nuestro, Señor, y que te sigas glorificando de una manera especial, poderosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pasemos entonces y veamos un poco sobre historia del Nuevo Testamento. Y seguramente usted se sorprenderá que cuando hablamos de historia del Nuevo Testamento aparezca esto: creación, caída y antiguo pacto. ¿Por qué hacer mención a la creación, caída y antiguo pacto si estamos hablando del Nuevo Testamento? Pues en la presentación de la asignatura yo les hablaba sobre la unidad de la Biblia, y es imposible entender el Nuevo Testamento si no tenemos el trasfondo de todo lo que ha ocurrido. Si bien el Nuevo Testamento es la historia de la redención consumada, de la salvación, ¿el Señor nos salva de qué? Es la pregunta. Para entender cuál ha sido la caída, el pecado, el rechazo del hombre a la bondad de Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque de otra manera no lo vamos a comprender. La Biblia, vimos que el Nuevo Testamento se introduce todo esto del reino, pero también se introduce el concepto de pacto. Todos hemos escuchado el concepto de pacto, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender un pacto? ¿O cómo podemos entender los pactos del Señor? Pues básicamente son la manifestación del gobierno de Dios a través de una orden unilateral que debe ser obedecida por el hombre, llamémosle así. Dios da una orden unilateral y el hombre debe obedecerla. ¿Cuántos mandatos tuvo el primer pacto? Es decir, aquel pacto en Edén entre Dios y Adán. Y hablamos de Dios primeramente porque es Dios el que llama al hombre a existir, y es Dios el que le da el pacto, el que le da la orden a Adán como tal. ¿Cuántos mandamientos hubo en este primer pacto? ¿Alguno más? ¿Cuál sería? De todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero el árbol del conocimiento. ¿Estamos seguros de eso totalmente? ¿De que hay un solo mandamiento? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Este, sin lugar a dudas, es el mandamiento que calificaba o descalificaba al hombre para estar en presencia de Dios, ¿cierto? En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero en Génesis 1, 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, imperativo, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es decir, hay 2 mandamientos. Pero la permanencia del hombre en el Edén, gozando de todo lo que Dios es y todo lo que Dios da, dependía en este caso de que Adán, que era la cabeza federal y representativa de la humanidad, pudiera permanecer en ese pacto. Si Adán, la cabeza representativa y federal de este pacto, permanecía, nos aseguraría nuestro futuro escatológico. Es decir, nos aseguraría
que nosotros, toda la humanidad, estaríamos perfeccionados en el Señor. Pero si Adán caía, caíamos todos. Y Romanos 5:12 nos dice que Adán cayó. Entonces, el pacto tenía condiciones, bendiciones, castigos, y todo estaba para ser ratificado el pacto. La obediencia de Adán significaría la victoria final para el pueblo de Dios, mientras que el fracaso de Adán sería el fracaso de la humanidad. ¿Quién podría entonces cambiar las circunstancias y la tremenda realidad que vino posterior a aquella transgresión? Solo Dios. Miren, y esto era, lo que iba a suceder aquí era realmente terrible, porque nuestro padre Adán tenía también una triple función en el Edén. ¿Y en qué términos podemos pensar en el Edén? Casi siempre pensamos en el Edén solamente en términos de belleza y de perfección estética, pero el Edén es mucho más que eso. Pensamos en el Edén en términos de inmortalidad y de comunión con Dios, pero casi nunca entendemos que el Edén era un templo. El Edén en sí mismo, todo el Edén, tenemos que entenderlo como un templo. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis aparece que el nuevo templo, por así, la gloria de Dios lo llenará todo, y es descrito, los símbolos que utiliza el Apocalipsis son paredes con piedras preciosas incrustadas, suelo de oro? Y pregunto, ¿el Edén tenía eso? ¿Tenía materiales preciosos a la vista? Sí. Adornando este templo en donde Dios es Dios y Adán era el rey, en este caso el sacerdote también. ¿Por qué? Porque le hablaba a Dios de parte de los hombres, y también era un profeta, porque hablaba a su mujer de parte de Dios. Dios no hablaba con la mujer, Dios hablaba con la cabeza representativa y federal del pacto, que era Adán. Por esa razón, cuando nuestro Señor Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo que vino como rey, como ya lo vimos, como profeta, porque hablaba de parte de Dios, habló de parte de Dios siendo Dios, y como sacerdote, porque le hablaba a Dios de parte de los hombres. El fracaso de nuestro primer representante, gracias a Dios, damos por Jesucristo, porque el segundo Adán pudo cumplir la labor que el primer Adán no pudo cumplir. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros lo que observamos realmente es el Cristo de la gloria restaurando esa relación. Y siempre las figuras del reino como tal, y las figuras pactuales las vamos a encontrar dentro de un territorio o dentro de un lugar específico geográfico en donde el Dios Todopoderoso opera en estos términos pactuales, y en donde se requieren que siempre haya un rey, un profeta y un sacerdote. ¿O no es así en el reino de Israel? El problema estaba en que, por ejemplo, hablamos primero del reino de la creación, el pacto con Adán y demás. Pero ya en el reino de Israel como tal, nosotros vemos la aparición de la figura del sacerdote. Es lo primero que vemos, porque se requería que alguien fuera mediador entre Dios y los hombres, alguien que le hablara a Dios y que presentara sacrificios delante de Dios. Los sacerdotes levíticos fueron constituidos con ese propósito. Pero
También encontramos la figura del rey, que es lo que aparece posteriormente, ¿cierto? Y en este caso, un primer rey que falla delante de Dios, que es el rey Saúl, un rey escogido ¿por quién? ¿Por Dios o por los hombres? Por los hombres. Un rey escogido por los hombres. Queremos que nos levantes un rey, oh Dios, como los de las demás naciones, que nos saque a la guerra y que pelee por nosotros. Rechazan a Dios y es impuesto un rey como ellos lo querían. Un hombre de buena familia, muy guapo, de buena estatura, con capacidad de gobierno, valiente, pero alejado de Dios. Mientras que el Señor Dios Todopoderoso busca al octavo hijo de Isaí, seguramente algunos dirán el séptimo, parece que uno murió y no aparece en el registro, pero el menor de los hijos de Isaí, un chico pequeño que cuida las ovejas, y dice, este es el que yo, dice el Señor, es el que he puesto como rey de Israel. Entonces el Señor levanta un rey, y cuando la monarquía empieza a tambalear, aparecen los profetas, por fuera de la institución sacerdotal, totalmente por fuera, como hombres que hablan de parte de Dios y aún exhortan a los sacerdotes cuando estos cuando han caído en todo tipo de pecados y demás. Entonces el profeta tiene una voz cantante, una voz exhortativa para todo esto, para todos los hombres que estaban ahí. Ese es en el reino de Israel. Pero en el reino de Cristo, vemos el cumplimiento de todo nuevamente en nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que entender el tema del sacrificio, la desobediencia y el exilio como tal. Si queremos entender la teología pactual que nos muestra el Antiguo Testamento hasta llegar a la venida de Cristo, no podemos en ninguna manera dejar pasar el pacto con Noé, que ocurre luego de que el Señor ordena la destrucción del mundo a través del diluvio universal y en donde el Todopoderoso muestra su poder para destruir a través de su justo juicio, al tiempo que salva a 8 personas y a un número de animales considerable, para recrear una humanidad rebelde y contenciosa contra el Señor. El mundo es destruido y solamente Dios deja a Noé con sus hijos y sus esposas para poblar nuevamente el mundo. Hay un pacto aquí. Y esta parte es bien interesante porque usted se está dando cuenta que en todo nuevo comienzo va a encontrar que se reitera de alguna manera el pacto o que se anuncia mejor el nuevo pacto. Saltamos de inmediato hasta Abraham y lo que encontramos es que yo puse aquí que el mundo casi había olvidado a Dios. No, el mundo había olvidado a Dios. Lo podían mencionar, pero ¿cuál era la comunión con Dios? Miren lo que acaba de pasar. El mundo ha sido destruido. La narrativa de la verdad de la destrucción del mundo está de boca en boca. El mundo fue destruido, pero el mundo se había olvidado de Dios. Llegamos al capítulo 11 de Génesis. Abraham era un pagano, lo dice Josué 24:2. Y Dios, que nunca se deja sin testimonio, llama a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Bueno, luego viene todo lo que habíamos narrado, el pueblo esclavizado, aparece el personaje de Moisés en el Antiguo Testamento. La ley nuevamente es dada. La ley es dada para que el pueblo liberado tenga la manera de vivir delante del Señor. Dios le entrega la ley a Moisés, le da un mejor pacto y luego viene todo este tema de
la conquista de la tierra prometida de la que ya hicimos mención. Pero saltemos entonces hasta el regreso del remanente de Judá. Pasan muchos años, Israel se establece, se levanta la monarquía. La permanencia del pueblo de Israel, del reino de Israel en la tierra, ¿de qué dependía? ¿Por qué razón Dios dejaría a su pueblo si hacían qué cosa? Obedecer la ley. Si los reyes eran obedientes, entonces el pueblo permanecería en Israel. Si eran desobedientes, serían rechazados y exiliados. Adán fue exiliado después de violar la ley. El pueblo de Israel, el reino de Israel, sería exiliado si violaban la ley. Y es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar. El reino del norte fue exiliado, Dios había entregado 10 tribus a un tal Joroboam, un hombre que pensó más en él que en el pueblo, y para que el corazón de los hombres no se volviera hacia la tribu de Judá, hacia los reyes de Judá, este hombre lo que hizo fue crear un culto a los Baales, a los becerros de oro, y todo el pueblo se fue, su corazón se fue detrás de los Baales, de los becerros de oro, y la consecuencia fue el exilio. ¿Qué representa el exilio? Pues el exilio representa la muerte, la verdadera muerte. Dios amenaza a Abraham, dice, si violas la ley morirás. Satanás le dice, no morirás. ¿Y qué pasa? ¿Cómo entendemos la muerte? No solo es la muerte espiritual como la vemos o la muerte física, es el exilio, el salir de la presencia de Dios es la muerte. Para el pueblo de Israel es lo mismo. Dios dice, si no cumples la ley, tú serás exiliado. Y está en todas las páginas de la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 hay unas promesas de bendición y unas amenazas de maldición para el pueblo si no cumplía la ley. ¿Y qué pasó? El pueblo no cumplió la ley y tanto Israel, el reino del norte, como Judá son llevados al exilio. En el exilio de Judá, porque el reino del norte jamás regresó, se perdió en el mundo. En el regreso de Judá, o en el exilio de Judá, en la última incursión de Nabucodonosor destruye el templo. El templo representaba la presencia de Dios y se pierden muchas de los elementos rituales que le daban forma a ese tipo de adoración al Dios vivo, al Dios de Israel. Se pierden el arca nunca aparece. Por ahí hay cientos de leyendas. A mí me gustan más las películas de cazadores del arca perdida y eso. Pero todo eso no dejan de ser simplemente historias. Algunas ya son legendarias que se llevaron el arca a Etiopía. Aquí lo verdaderamente importante que es que el pueblo de Israel fue sacado de su territorio y fue castigado. Y allí, entonces, el pueblo como tal tiene que encontrar una manera de no olvidarse de Dios. Ellos entendían que Dios era el verdadero Dios y como lo dicen los profetas, el pueblo de Dios entendió que había sido exiliado por causa de su pecado. Y entonces, ¿qué tendrían que hacer para no olvidarse de su Dios? Seguir adorando a Dios. Pero ¿cómo adorar a Dios donde no había templo y donde los sacerdotes no podían ejercer su oficio? ¿Qué harían entonces? Se creó la sinagoga. Y va a ser una figura que aparece continuamente en el Nuevo Testamento, la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? Pues bien, la sinagoga era el lugar de reunión en donde los judíos estudiaban la ley de Moisés y todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento.
Y esto es bien interesante porque también aparece en el escenario un nuevo personaje, y es el personaje del rabí. ¿Qué era el rabí? Era un maestro. Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que el sacerdote presentaba sacrificios delante de Dios y enseñaba una que otra cosa, pero no había reflexión teológica en el sacerdote, o por lo menos no lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sí observamos? Que la función del rabí, que es un maestro, es un hombre que enseña la Escritura. Y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es identificado como un rabí, es reconocido como rabí, es decir, y por esa razón puede tomar el rollo y leer en la sinagoga. Es un rabino propiamente. Ahora, ¿cuáles fueron sus estudios y todo eso? Eso la Biblia no se preocupa en decírnoslo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y de Él procede toda la sabiduría y demás, y no vamos a especular en una u otra cosa, pero entendemos que nuestro Señor se presenta como un verdadero maestro como tal. Entonces vemos la institución de la sinagoga y vemos al rabí, y el rabí es quien enseña al pueblo de Dios. El pueblo aprende y podemos decir que la importancia de esta sinagoga no se limitó solamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos varias veces al Señor Jesucristo en la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando lee el texto en el libro de Lucas, donde termina diciendo, este día se ha cumplido hoy delante de vosotros, y Él mismo se proclama como el Hijo de Dios y la gente corre a apedrearlo? No es la única interacción que vemos allí, lo vemos también sanando en un día de reposo en plena sinagoga, lo vemos interactuando allí, pero una vez nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, nosotros vemos a un rabino como Pablo llegando a las sinagogas y primero que todo enseñando los días sábados en la sinagoga, y el domingo enseñaba a los gentiles en otro lugar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta la importancia de las sinagogas desde este periodo intertestamentario hasta ahora ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba en las sinagogas? Casi siempre rechazaban a Pablo. Decían, no queremos escucharte, y lo echaban. Y decía, bueno, no me escuchan, sacudo mis pies y me voy a los gentiles. Y el rechazo del Evangelio fue bendición para nuestra vida, pero muchos principales de las sinagogas creyeron el Evangelio. Creyeron el Evangelio. Entonces, la sinagoga tiene una importancia trascendental dentro de la narrativa del Nuevo Testamento, y para nosotros tiene importancia, y tenemos que meditar y pensar en la estructura de la sinagoga como tal. Ahora, ¿cómo se fundaba una sinagoga? Pues se requerían 10 personas. 10 personas y un maestro que enseñara como tal. De hecho, había muchas sinagogas alrededor de todo el Mediterráneo, porque los judíos se regaron alrededor de todo el mundo y enseñaban la palabra de Dios. Entonces, muchos grandes hombres de la Escritura fueron judíos convertidos al cristianismo, evidentemente. Y posteriormente ya la importancia de la sinagoga empieza a ser reducida cuando el cristianismo riega a todo el mundo. Pero bueno, hemos hablado de la sinagoga, pero también habíamos dicho un poco, habíamos hablado un poco sobre el periodo intertestamentario como tal. Y también voy a pasar rápidamente por acá, no voy a hacer muchas referencias a toda esta historia. Sí entendemos que después del exilio llegó este famoso periodo alejandrino, Alejandro Magno,
tal vez el máximo conquistador de la antigüedad. Nunca se vio cosa como esta, un poderío militar, un convencimiento ideológico, una capacidad de llenar con la cultura a los pueblos conquistados, en fin, un nombre como el de Alejandro Magno no podemos dejar de considerarlo porque la influencia del movimiento de Alejandro Magno, más allá de la guerra, permaneció en todo ese Mediterráneo muchísimos años después. Todo eso que fue la helenización o el hacer pensar como griegos a todo el Mediterráneo fue un tema bastante considerable. Después que Alejandro Magno muere, obviamente el reino se lo dividen entre los Ptolomeos y los Seleucidas, y unos y otros tienen agendas diferentes para todo este mundo mediterráneo. Total, la influencia helénica de los griegos en todo el Mediterráneo es un asunto que nosotros vamos a encontrar hasta en los nombres de los judíos que empiezan de alguna manera a regresar a su tierra cuando se empieza a predicar el Evangelio, o que reciben el Evangelio en cualquier lugar del Imperio Romano donde quiera que ellos se encontraban. Los evangelios también se refieren en ese contexto del primer siglo, a unos nombres que nosotros en el Antiguo Testamento jamás habíamos escuchado: fariseos, saduceos, escribas y otros. Y cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento decimos, ¿y estos de dónde salen? Porque en nuestras Biblias nosotros cerramos con el profeta Malaquías, ¿cierto? Los hebreos cierran con Segundo de Crónicas, pero nosotros cerramos con Malaquías, con la promesa del advenimiento de Elías, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y de inmediato en el Nuevo Testamento se conecta con la figura de Juan el Bautista. Pero entonces, ¿a qué se refiere? ¿De dónde aparecen estos hombres? Fariseos, saduceos, escribas y otros. Bien, y lo bueno de todo esto es que con los fariseos, saduceos y demás hay un continuo conflicto con nuestro Señor Jesucristo. Un conflicto terrible entre ellos. Y como dice John MacArthur en su libro que se llama, en uno de sus libros que se llama El Jesús que no puedes ignorar, en ese libro notamos que, ¿usted sabe quién empezó la mayoría de los conflictos con los fariseos, saduceos y escribas? El mismo Señor. El mismo Señor es el que inicia el conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a guardar silencio sobre los errores que estos hombres estaban cometiendo como tal. Pero bueno, los fariseos, como los saduceos, eran sectas religiosas dentro del judaísmo. Ambos grupos honraban a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político. Por ejemplo, el Sanedrín, otra figura que aparece en el Nuevo Testamento y que no estaba en el Antiguo Testamento, era un grupo constituido la mitad por fariseos y la mitad por saduceos. Eran 70 o 72 miembros que tenían, por decir algo así, la obligación de crear consenso teológico y sobre la práctica también que debían tener los judíos en general. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando Pablo es acusado ante el Sanedrín? Hay una nota interesante en el libro de los Hechos. Dice, Pablo notando que la mitad eran fariseos y la otra mitad saduceos, dice, a mí se me está juzgando es por la creencia en la resurrección de los muertos y por tal cosa. Dice dos cosas, que no compartían los saduceos. Aquí más o menos nos va dando idea de en qué cosa creían los unos y qué cosas creían los otros. Bien, los saduceos al parecer eran más conservadores en cuanto a su doctrina, insistían en la interpretación literal de los textos de las Escrituras, mientras que los fariseos, por otro lado,
daban a la tradición oral la misma autoridad que la palabra escrita de Dios. Si los saduceos no podían encontrar el mandato en la Tanaj, es decir, en lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento, lo descartaban inmediatamente, decían, eso es algo creado por los hombres, inmediatamente. El nombre fariseo significa puro o apartado, es decir, ellos tenían un interés en la pureza y apuntaban bastante a la ley. Los fariseos y los saduceos tenían una visión diferente de las Escrituras. No es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaban la creencia en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que Pablo también combate esto duramente en 1 Corintios capítulo 15? Por ejemplo, en Mateo 22, 23, en Marcos 12, 18 al 27, en Hechos 23, 8, los fariseos se nota que no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir, pero los fariseos creían en la vida después de la muerte y una recompensa y castigos de cada uno de los individuos. Por eso, nuevamente, vuélvase al momento en que Pablo de alguna manera divide las opiniones en el Sanedrín entre fariseos y saduceos. Uno trata de imaginarse lo que pasó en ese momento, porque la Escritura dice que parece ser que los ánimos se caldearon. No encontramos pecado en este hombre, mientras que los otros decían, debe morir. Para unos era un perfecto hereje, y para otros, cuando se identifica como fariseo, pues obviamente ellos van a probar algunas, entre comillas, de las predicaciones de Pablo, pero siempre iban a rechazar a Cristo en este contexto, que es lo que nosotros tenemos que creer. Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en el reino espiritual. Aquí hay una parte que es bien sensible, porque incluso afecta la teología de muchos grupos de hoy en día que han tomado los comentarios rabínicos como fuente de información creíble para sus prácticas. Para algunos fariseos el tema llegó a ser tan terrible como esto. Ellos creían que si una hoja se movía o una rama se movía de un árbol, era porque detrás de eso había un espíritu. Si se cerraba una puerta, era porque un espíritu la había cerrado. Ellos creían que si una persona se enfermaba, era porque un espíritu la había enfermado. Es decir, la superstición de muchos de ellos incluso quedó documentada en algunos de sus escritos como tal. Si usted lo compara con algunos movimientos actuales, es muy parecida esa manera de pensar, de creer que hay un reino invisible más allá del que dice la Escritura. Nosotros creemos que hay un reino invisible que se levanta contra el reino de Dios. Lo que no creemos es que, por ejemplo, si se me pierden los zapatos fue porque un espíritu los escondió. O si se me cae la camisa que tenía que llevar cuando iba a salir para la iglesia, fue porque un espíritu la tumbó, o que cada noche debo levantarme a hacer tal o cual práctica. No, eso no es lo que la Escritura enseña. Pues muchos fariseos tenían ese tipo de creencias, ese tipo de enseñanzas, mientras que los saduceos eran muchísimo más conservadores en cuanto a esto. Ahora, socialmente los saduceos también eran más elitistas, más aristocráticos, incluso tenían una mejor relación, por decirlo así, con las autoridades romanas que dominaban en aquel momento. Los saduceos tenían la tendencia a ser ricos y ocupar los puestos más poderosos. Casi siempre los principales del Sanedrín
y el sumo sacerdote eran saduceos, es decir, tenían mejor nombre, por decirlo así, que los mismos fariseos. Los fariseos eran los que representaban más al pueblo trabajador común y tenían respeto con las multitudes, se mezclaban más con el pueblo. Ese era lo que hacía el fariseo común, se acercaba. De hecho, en la Escritura nosotros encontramos representantes de los fariseos que se acercan al pueblo. Recordemos Juan capítulo 3, ¿se acuerdan de Nicodemo? Era un principal de entre los judíos, fariseo, ¿cierto? Sí, fariseo. Y se presenta al Señor de noche. El saduceo miraba al Señor Jesús de lejos porque decía, oye, es el hijo de un carpintero, es carpintero. Yo no me puedo juntar con él. El fariseo, en este caso Nicodemo, decía, no, un momento, este hombre lo que está enseñando es realmente la palabra de Dios. Y se acerca con humildad delante del Señor. Dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire lo que está reconociendo. Creo que José de Arimatea, que era principal, también era de los fariseos. Entonces, lo que nosotros notamos aquí es que las diferencias son muy marcadas entre ellos. Podemos decir que vivían juntos, pero no se mezclaban. Cada uno tenía su propia agenda teológica. Era algo así como lo que ocurre hoy como entre los liberales y los legalistas. Sí, no hablo como conservadores porque yo soy conservador y obviamente ustedes también son conservadores, pero una cosa es ser conservador y otra es ser legalista. Entonces, es más o menos esa diferencia entre liberales y legalistas como tal. Entonces, Jesús tuvo más conflicto con los fariseos que con los saduceos. Esto sí es cierto. Con los saduceos, nuestro Señor los reprende por no creer en la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Él le dice, ustedes muchos se equivocan, muchos erran porque no conocen las Escrituras. Pero con los fariseos, el problema era por el uso de la tradición oral como tal. Porque ellos habían elevado la tradición oral al nivel de la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos 7:8. ¿Alguien me puede ayudar con Marcos 7:8? Otro hermano o hermana que lea Mateo 9:14. Y vamos a saltar hasta Mateo 23:5 también. Marcos 7:8, Mateo 9:14 y Mateo 23:5. ¿Quién tiene los textos? El primero, Marcos 7:8. Eso era parte de la tradición que ellos mismos habían creado. De hecho, todo eso fue compilado algún tiempo después, en el segundo o tercer siglo, en el Talmud, que está compuesto por la Mishnah y la Gemara, es decir, las tradiciones de los hombres. Creo que son 28 tomos, más o menos, y ellos le dan más importancia a todos estos estudios que al Antiguo Testamento que nosotros conocemos como tal. Hoy en día el judaísmo es eso, en todo el mundo. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué dice abajo? Sí, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo los será quitado y entonces ayunarán. Claro, la pregunta que ellos hacen es ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Estaban tan cegados por la tradición que creían que la tradición era la palabra de Dios.
Y nuestro Señor Jesucristo continuamente los va a rebatir con esto, diciendo, no, eso es tradición, eso es tradición. ¿Se da usted cuenta que los seres humanos siempre estamos construyendo tradiciones? Ahora, quiero aclarar esto, no todas las tradiciones son malas. Cuidado con eso. Nosotros tenemos una tradición hoy en día, y me traslado hasta el presente, una tradición maravillosa que es la tradición reformada. Y la tradición reformada siempre se vuelve hacia la Escritura como tal. Siempre vamos, por eso uno de nuestros principios es la sola Escritura, ¿cierto? La sola Escritura, volvernos a la Escritura. Y todo lo que se comenta es sobre la Escritura, siempre hablando de Cristo, solo Cristo, de la salvación por gracia, sola gracia, que esa gracia se recibe mediante la fe, sola fide, y que todo esto es para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y si no tenemos tradición, seguramente vamos a construir nuestra propia tradición llena de problemas. Sí, muchos de los que dicen, yo solo creo en la Biblia, son los que menos creen en la Biblia. Y es un grave problema para nuestras almas como tal. Sí se necesita una tradición, siempre y cuando esa tradición apunte a que la Biblia es la palabra de Dios. Y esa tradición que entendemos como propia es la tradición reformada como tal. 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Claro, cuando uno piensa en esa imagen, es una imagen hasta caricaturesca, porque las filacterias eran las que llevaban en la frente como tal, y llevaban rollitos guardados con la tradición como tal, con un gran manto, con los flecos dando vueltas por ahí, y se acercaban allí. Es decir, era una tradición diseñada para ser vistos. Ese era el problema. Ustedes se imaginan el conflicto en la vida de estos hombres cuando nuestro Señor Jesucristo le dicen que deben obrar sin ser vistos, que su mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Dice, ellos hacen sonar trompetas y les gusta que todos los vean. La tradición estaba constituida para eso. Pero llega el Señor enseñando la humildad profunda en el corazón y dice, así no es. Ustedes tienen que obrar con humildad. Cuando hagan el bien, que nadie sepa. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, aquí entendemos el peligro de estas tradiciones. Ahora bien, eso era en cuanto al tema con los fariseos, pero con los saduceos no había tanto conflicto, porque los saduceos estaban más interesados en la política. El problema comienza cuando los saduceos entienden que nuestro Señor puede afectarlos políticamente. Ellos empiezan a creer que empezaron a temer que la atención romana se centrara en Jesucristo como Mesías por las implicaciones políticas que tenía la idea de un Mesías para el pueblo de Israel. A ver, Roma, como decíamos, es un estado totalitario. Roma era un estado totalitario, un imperio que no aceptaba sugerencias. La democracia que había existido en algún momento en Roma había sido aplastada totalmente por el imperio como tal. Los que recuerdan un poco de historia de Roma, recuerdan que primero hubo un triunvirato, había una república, después un triunvirato, después se elige a un emperador y a partir de allí se acabó para siempre la democracia porque el emperador asume todos los poderes a pesar de que había un senado allí, un senado junto con el emperador como tal. La idea del Mesías judío que se había formado durante ese periodo intertestamentario era la idea que tenían los judíos de un libertador al estilo de David, un hombre que empuñara la espada, que barriera con todos y que
pusiera a Israel sobre todas las demás naciones. Se parece bastante al premilenialismo, ¿verdad? Porque es lo mismo. Esa visión mesiánica que tenían los judíos en aquel momento era la misma visión que muchos premilenialistas tienen hoy en día. Entonces, si los romanos se hubieran enterado o hubieran creído que el Mesías venía a liberar o a crear una revolución en contra del Imperio Romano, inmediatamente los romanos hubieran hecho lo que hacían siempre que se levantaba alguien contra Roma: mandar sus ejércitos y pasarles por encima, inmediatamente. ¿Y cuál era la preocupación de los saduceos? Que se les acabara el reinado. Ellos se sentían felices con el statu quo, como estaban en ese momento, porque gobernaban. Entonces, esto los empezó a preocupar, y a partir de allí empiezan a dejar sus diferencias con los fariseos, y el resultado es aquella unión que se produjo para matar al Señor. Los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, mientras que el legado de los fariseos perduró. De hecho, los fariseos fueron responsables de la compilación de la Mishnah, un documento importante con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. De esta manera, los fariseos sentaron las bases para el judaísmo rabínico actual. Es lo que se llama rabinismo del segundo templo, lo que conocemos como eso. Es decir, un rabinismo que ya no tiene el templo, un rabinismo que ya no tiene el Sanedrín, que ya no habita en Israel, sino en todo el mundo. Un rabinismo que subsiste de esa manera, pero que todavía anhela la llegada de un Mesías libertador, pero bajo las condiciones que ellos creen. Un guerrero que someta a todas las naciones al gobierno de Israel. Es decir, al gobierno de cada uno de ellos, no al gobierno de Cristo. Por aquí yo anoté algo, y permítanme, y se las comparto, aquí está entre comillas, y es relacionada con los escribas. Dice: desde la antigüedad, los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, personajes cultos que escribían y llevaban el control de las leyes y asuntos de impuestos, arquitectura y cálculo. Hemos hablado de fariseos, saduceos, y ahora hablamos de los escribas, que eran otro tipo de personas que también tenían una función dentro de toda esta narrativa del Nuevo Testamento. El término latín escriba y el hebreo sofer transmiten la idea de un secretario, copista o escribano, y asimismo una persona instruida intelectualmente. La labor de los escribas era considerada muy amplia e importante, y ellos eran vistos como maestros. ¿Alguno recuerda el nombre de uno de los escribas más importantes de Israel que regresó del exilio? ¿Se acuerdan de Esdras? Esdras fue un escriba. Sobre Esdras se ha escrito mucho, incluso hay una tradición que no deja de ser sino eso, tradición de que Esdras hizo una nueva compilación del Antiguo Testamento y demás, pero no deja de ser sino eso, una leyenda, por decirlo así. En general, estos hombres, los escribas, pertenecían a una clase humilde, aunque hubo muchos que llegaron a ser reconocidos en las naciones. ¿Cuál es el origen de estos hombres? Al parecer, el surgimiento de los escribas se remonta al siglo IV y a la cultura egipcia, que utilizaba escribas para que copiaran, contabilizaran y clasificaran datos en papiros, en jeroglíficos u ostracas.
Así los escribas gozaban de un alto rango en la casa de Faraón y eran considerados los hombres más instruidos. De hecho, ser copista era considerado un arte, pues en aquel momento en Egipto nadie sabía leer. Pero cuando nosotros llegamos ya a la época de nuestro Señor Jesucristo, los escribas realmente realizaban una función importante en donde muchos copiaban los pensamientos de los rabinos, pero muchos otros también hacían copias de los textos sagrados. Ahora, ¿por qué eran importantes estas copias de los textos sagrados? Y esto es bueno que lo tengamos en mente. Para los judíos, y ya me traslado 5 siglos más adelante a la época de los masoretas, y los voy a comparar mucho con los escribas en este caso. Los masoretas eran copistas del antiguo texto. De hecho, se dice que fueron los que inventaron el sistema de puntuación vocálico que permitía entender mejor el hebreo. Si usted recuerda, el lenguaje hebreo solo tenía consonantes. Y ellos inventaron una serie de puntitos que usted cuando lee en hebreo se encuentra con esos puntitos por debajo, por arriba, por el medio. Y esos puntitos permiten leer mejor el hebreo. Esos masoretas, ¿qué hacían? Ellos eran los que copiaban los manuscritos que se iban dañando, que se iban poniendo viejos, y hacían manuscritos nuevos, pero de mucha calidad. Ellos sabían cuántas líneas había en cada página, cuántas letras. Si era un libro cosido, un códice, sabían por dónde entraba la aguja, son qué letra por cada página y en dónde salía. Cuando iban a escribir el nombre del Señor, dicen que se bañaban para poder escribir. El trabajo fue tan preciso y tan precioso que los textos nuevos que se producían por los masoretas eran mucho más confiables que los textos antiguos. Los textos antiguos, ¿qué hacían? Se corrompían, se dañaban y los echaban en la guedesa, en la parte de atrás de las sinagogas, los textos viejos. Entonces, hay, entre comillas, pocos textos nuevos del Antiguo Testamento, pero son textos muy valiosos porque son muy precisos, mientras que el texto que se iba corrompiendo iba quedando atrás. Por eso que muchas veces algunos de los manuscritos más antiguos, como dicen algo, no es que sean del todo más confiables. De hecho, cuando un masoreta se equivocaba en un texto, ese texto era desechado y era echado atrás y se corrompía más rápido porque no era asegurado como el texto nuevo. Entonces, cuando alguien hace un descubrimiento nuevo de un texto, la gente dice, ¡wow! Es un descubrimiento nuevo. Sí, pero un momentito, espérate, vamos a ver de qué periodo es, de qué familia de manuscritos y todo eso. Pero a donde quiero llegar con esto, porque yo me emociono cuando empiezo a hablar de bibliología, pero cuando llegamos a esta parte, lo que entendemos es que el trabajo que hacían los escribas era un trabajo serio. Y eran hombres que conocían el texto como tal y conocían la ley, porque usted sabe lo que es estar copiando todo el tiempo lo mismo. Y el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, de los escribas con nuestro Señor Jesucristo, era un encuentro que muchas veces estos hombres planteaban preguntas genuinas, inquietudes verdaderas. Y algunas veces el Señor Jesucristo le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Algunos escribas que hacían preguntas genuinas. Bueno, aquí tenemos algunas de esas preguntas, algunas de esas diferencias entre escribas y fariseos. Bueno, los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes. Los fariseos representaban a la nación. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de servicios, de secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas. Los fariseos se ocupaban de los negocios. Los escribas le daban más importancia al culto y a la intelectualidad. Los fariseos ligaban las anteriores a la religión
y sus doctrinas como tal. ¿Sí? Recordemos, fariseos y saduceos constituían el Sanedrín. 70 de entre ellos eran escogidos, mitad y mitad, para representar al pueblo en el Sanedrín. Los escribas eran los encargados de hacer las copias y de conocer la ley y demás. Antes de irnos a descansar, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Mi hermano. Una pregunta de los escribas: ¿por qué el Señor Jesucristo se puede decir que los reprende cuando habla con ellos y dice, oh, escribas y fariseos, ¿qué más hacían mal ellos? Los reprende por su doctrina, por la aceptación de la tradición oral, de la tradición de los hombres antes que la tradición antes que la palabra de Dios. El problema no era su oficio, era su pensamiento y su corazón donde estaba. El problema de ser un escribiente o de ser un contador no era el problema era lo que ellos creían como tal. Y se ven en las preguntas que ellos hacen. Sí. ¿Alguien más? Pastor, prende el micrófono para que salga. No se oye. Ahí está. Ya. Sí, le digo que me llamó mucho la atención cuando vimos el trasfondo cultural de los saduceos y los fariseos, que las preguntas que le hacían a Cristo estaban relacionadas con sus intereses o con lo que creían. Por ejemplo, los saduceos hicieron 2 preguntas tentándole a Cristo. Una tenía que ver con los impuestos, que tenían sus intereses puestos en los impuestos, Claro. porque eran personas ricas que ayudaban a los romanos a cobrar impuestos. La otra pregunta tenía que ver con la parte de llegar al misticismo. Ellos no creían en eso, como lo vimos. Entonces siempre preguntaron acerca de la resurrección de los muertos. Y cuando Cristo les pregunta, pues obviamente a las veces los aplastó, mientras que los fariseos tenían sus raíces en todo lo que es la parte espiritual y la tradición. Pero lo que me llamó mucho la atención cuando dijiste es que los saduceos, después de la destrucción del templo, desaparecieron. Y me pongo a pensar ahora en nuestros días que es mucho más fácil que desaparezcan las doctrinas de la prosperidad, como han desaparecido muchas con la pandemia, pero las tradiciones religiosas, qué aferramientos son, continúan a pesar de todo. Y qué poder tiene la religiosidad, es muy mezquina y siempre sus preguntas están encaminadas y su doctrina a lo que creen. Sus preguntas tienen mucho énfasis en lo que creen y lo pudimos ver con el Señor. Mira, cuando uno en filosofía estudia el tema de por qué creemos lo que creemos, que es uno de los misterios más grandes, nosotros sabemos lo que creemos porque la fe nos es dada y por la fe podemos abrazar a Cristo. Usted cree en Cristo porque Dios le dio fe y yo creo en el Señor porque Dios nos dio fe. Pero hay una relación íntima entre las convicciones y el orgullo. Usted se da cuenta que cuando uno le habla, le predica el evangelio a alguien, la persona no examina lo que le decimos, sino que encuentra la manera de defenderse para reafirmar lo que ya cree. No mira para ver si está equivocado, no, porque eso sería un acto de humildad que va en contra de su propio orgullo, sino que lo que hace es una defensa poderosa y una defensa terrible de todo. Yo recuerdo hace tiempo un chico que en mi ciudad, en Barranquilla, apostató de la fe. Alguna vez otro de los pastores de la iglesia y yo estábamos hablando con él y cuando terminamos de hablar no tuvo más argumentos, no porque nosotros seamos los más poderosos en argumentos, sino porque usamos la Biblia. Y la Biblia no se puede discutir en ese sentido. Y cuando terminamos de discutir, él nos quedó mirando y dijo, voy a investigar para rebatirles lo que me están diciendo. O sea, él no dijo voy a investigar para ver si lo que dicen es verdad, sino voy a investigar para rebatirles lo que están diciendo, como quien dice, yo no puedo estar equivocado. No, muchas personas es así y cuando presentamos el evangelio, por eso es que nosotros no podemos hacer que nadie crea o que nadie se convierta. Es una obra del Espíritu Santo de Dios, es una obra sobrenatural. Por eso. Y esa misma actitud arrogante, egocéntrica, la encontramos en los fariseos y en los saduceos y en todo esto. Sí. ¿Alguien más? Para irnos a descansar 10 minutos antes de la última parte.